Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión con el segundo grupo, efectivamente, del segundo ciclo. Así que en virtud del tiempo, de los tiempos que tenemos, vamos a partir de inmediato. Así que, Carmen, adelante. Vale. Bueno, primero buenas tardes oficialmente a todos, colegas. A ver, ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como decíamos la semana pasada, entonces, hoy día vamos a profundizar, vimos, ¿no es cierto?, lo que tenía que ver con el aspecto de las secuelas, ¿no es cierto?, en los distintos ámbitos, porque hay que recordar que lo que decíamos es que esta situación que describíamos la semana pasada constituye una cosa bastante inédita en tiempos recientes y afortunadamente dentro de todo, ¿no es cierto?, ahora hay alta posibilidad de investigación, inclusive estas investigaciones dan cuenta más o menos ya de qué ha pasado como secuelas, ¿no es cierto?, multidimensionales a raíz de esta pandemia, y también hay proyecciones ya, ¿no es cierto?, relativas a esto. No sé si hay una duda de alguna de las cosas que tratamos la semana pasada, como para contestarla ahora, algún comentario. No sé si han tenido tiempo también de revisar las capsulitas complementarias que se han dado. Recuerden que esas las pueden ver cuando ustedes estimen. Digamos, se subieron, Marco, ¿verdad? Ellos tienen el enlace de YouTube, ¿verdad? Sí, se les enviamos el enlace, así que están ahí las Perfecto. Y cápsulas. también Inclusive hay ya una subimos la carpeta. de la sesión con el grupo de primer ciclo. Ya está también en el Perfecto. canal ahí. Ujú. Perfecto. Y hay un Drive también, donde ya se subió material también. Todo lo que se dice acá tiene ciertas fuentes de investigación, eso se subió. Se van a ir subiendo videos complementarios, que ya también lo hay. Está la presentación de las cápsulas complementarias también ahí a disposición. Y también hay cosas que son material complementario, artículos y eso para leer también. ¿Ya? Así que eso cuando puedan, cuando tengan la posibilidad y el tiempo, ¿no es cierto? Y la idea es que esto también va a quedar como para que se puedan repasar ciertos aspectos que hayan quedado pendientes. Ahora, en virtud de la clase pasada, no sé si hay algún aspecto que se quiera tratar ahora antes de continuar con los temas que siguen. ¿Colegas? ¿No? No me dicen por allá. Ya, vale. Igual, si surge algo a la mitad, démosle nomás, no levanten la mano, porque yo de verdad que no alcanzo a ver eso, porque estoy presentando y no sé por qué no se cacha eso. Entonces la idea es que el que quiera hablar, hable nomás tranquilamente y no nos preocupemos de esto de levantar la mano porque no se ve bien, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a profundizar este tema, ¿no es cierto? Y vamos a empezar haciéndole algunas preguntas. Primero, ¿no es cierto?, cuando uno habla del cerebro social, sería interesante saber qué es lo que entendemos nosotros por cerebro social. Es un término que no es tan reciente, data de inicios de los 90 a raíz de ciertos descubrimientos, ¿cierto?, que se han venido a dar y que se han generado todo lo que es una línea de investigación completa, que es la neurociencias sociales y afectivas. Muchos de estos estudios, ¿no es cierto?, tienen que ver con el desarrollo en la adolescencia, que se han hecho estudios históricos así longitudinales, que los vamos a ver así a la pasadita, algunos aspectos, ¿no es cierto?, como para que quede claro qué es lo que cambia en el transcurso del tiempo y cómo estos cambios cualitativos tienen que ver con la configuración, ¿no es cierto?, de esta conectividad funcional que hablábamos la semana pasada y que está profundizada la explicación dentro de la cápsula Conectoma, que también se subió la semana pasada, así que los que tengan tiempo, hay una carpeta ahí, ¿no es cierto?, donde están 3 videos complementarios de la gente que está a cargo del proyecto Conectoma, en la cápsula complementaria en que se explica entero el concepto y también presentación y algunos papers. Pero en esencia, el cerebro social es un ámbito, ¿no es cierto?, que si bien ya tiene su recorrido de investigación, como conceptos de área aplicada, digamos, eso es mucho más reciente. Entonces me interesaría, si ustedes, ¿no es cierto?, nos quieren dar como su visión, ¿qué es para nosotros, ¿no es cierto?, en general, si a uno le dicen el cerebro social, ¿qué cosas llevará dentro de esa definición o qué áreas son como prioritarias para generar, ¿no es cierto?, este concepto, esta definición de qué es lo que es cerebro social? No sé, colega, ¿quién me puede decir qué cosa creen que es cerebro social o qué ámbitos conlleva? ¿Alguien? Acuérdense que no tienen que levantar la mano, denle nomás. Cerebro social. Porque supuestamente es intuitivo el término. Obviamente tiene que ver con algo social, pero ¿en qué sentido?
Puede ser que el cerebro reciba cierto estímulo cuando está con gente para que uno pueda sociabilizar, conversar. Ya, muy bien. Puede ser. Digamos que en las situaciones de relación social se activaría. ¿Estoy bien o algo así? Claro, me imagino que puede ser algo así. Ya, súper. ¿Quién más? ¿Alguien más que nos pueda aportar un poco en...? ¿No? ¿Será exclusivamente este cerebro social se activa en situaciones sociales o sirve exclusivamente para esas áreas sociales? Si lo relacionamos con la segunda pregunta, por ejemplo, ámbitos de la práctica docente en que nosotros creemos que está involucrado ese cerebro social. ¿Algún ámbito específico? ¿General quizá? Yo creo que en el ámbito, bueno, no sé, pero de la comunicación, ¿Ya? ¿Súper? muchas veces, por ejemplo, ahora cada vez más los estudiantes están mucho más retraídos, como que ya no sé si será bueno, debe ser por la pandemia obviamente, pero también por frente a la pantalla, que ya no tienen muchas ganas de ser sociables, de expresar, de verse, de mostrar su rostro. Yo creo que Perfecto. eso ha pasado durante la pandemia. Bueno, ahí estáis contestando la tercera, gracias. Y tienen las tres preguntas relación entre ellas. Yo las separé como para tener una noción más ordenadita de lo que estamos conversando, pero en esencia, evidentemente, son las tres bien relacionadas. O sea, lo primero es que el cerebro social no se activa solamente en situaciones sociales. ¿Ya? Nosotros lo usamos como un filtro cuando estamos en comprensión lectora, por ejemplo, cuando estamos observando a una persona que nos está explicando algo y hace gestos. ¿Ya? Eso es un área de investigación propiamente tal, ya de neurodidáctica, lo que se llaman las metáforas corporizadas. No todos explicamos las mismas cosas de la misma manera, pero el cerebro social se orienta a buscar pistas que van más allá de lo que uno está diciendo o que cree que está diciendo. Y ahí se incluyen los aspectos fisiológicos de la persona que está hablando, que en este momento, por ejemplo, yo no sé si me veo por ahí, chiquitita o grande, yo incluso me pongo como lejos de la cámara porque así incluso más uno puede tener más amplitud de verse los gestos que está haciendo. Esa es una buena práctica. Para así pegoteado no es como muy útil para los alumnos, ojo con eso, porque ellos mapean lo que yo se supone que les estoy explicando, ellos interpretan, y por eso es importante poner ojo también cómo uno gesticula. Ahora estamos entre adultos, así que es una cosa que yo me relajo más, qué gestos puedo hacer, digamos, pero con los chicos, ¿no es cierto?, pequeños, y con los lolos en edad, ¿no es cierto?, que estos son dos periodos sensibles, uno tiene que estar muy ojo a cómo estás explicando las cosas, porque las señales que tú estás mandando a nivel corporizado son tan importantes como lo que tú estás diciendo. Y cuando uno trabaja en contextos donde hay brechas, donde hay inequidad, donde hay una vulnerabilidad de base, la conectividad funcional de un chiquillo grande por fuera no es, ¿no es cierto?, la que uno esperaría a la edad, digamos, que cronológicamente tiene. ¿Verdad? Porque sabemos, y eso no es un estudio en Chile nomás, son estudios latinoamericanos que nos muestran esto, que justamente estoy tratando de arreglar para ver si los puedo ver, colegas, así que si me ven que me estoy moviendo es porque estoy tratando de verlos, porque ahí sí, creo que veo a alguien, sí. Entonces, la idea cuál es que cuando hay contextos de inequidad, uno no puede, ¿no es cierto?, pretender que haya una homogeneidad en cómo se han transcurrido periodos del desarrollo, incluyendo los aspectos del cerebro social. ¿Ya? Segundo, ¿no es cierto?, por eso es importante poner atención en cómo estás diciendo las cosas y en los estados en que uno está a nivel corporizado. ¿Ya? En este momento nosotros tenemos podas sensoriales, en realidad perceptuales, ¿ya? Y en esta poda perceptual, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros, a medida que va aumentando, ¿no es cierto?, la relación con el medio y los años que han pasado, ¿no es cierto?, nosotros construimos umbrales perceptuales. Ya no nos llega bruto un estímulo y lo procesamos tal cual, sino que lo que le pasa al organismo, ¿no es cierto?, influye la historia de cómo se ha vivido la relación con aspectos sensoriales para, ¿no es cierto?, generar perceptualmente lo que es esta conectividad funcional y decir, por ejemplo, un golpe
no es un golpe igual, aunque yo me choque con la misma cosa, no es igual para todas las personas, porque nosotros construimos la percepción durante el tiempo en que nos vamos desarrollando. Por lo tanto, en ese sentido, hay que tener ojo con eso, porque todos percibimos el mundo de manera diferente. Cuanto más distintos sean los contextos donde crecimos y nos desarrollamos y vivenciamos experiencias, mientras más distintos son esos contextos, más distinta, ¿no es cierto?, o más difiere la percepción entre las personas. Entonces, en contextos de inequidad como Latinoamérica en general, ¿no es cierto?, eso es lo que muestran los estudios, nosotros tenemos que las personas perciben el mundo de manera bastante diferente. Entonces, uno no puede asumir que cuando uno dice algo, las personas te están entendiendo lo que tú quieres, cuando tú lo quieres y como tú lo quieres. Ese es un punto. Entonces, el cerebro social no se usa en situaciones de relación social, estar en una fiesta, no sé, ni siquiera solamente en un trabajo en grupo. El cerebro social se usa cuando uno está incluso solo, ¿no es cierto?, porque nos sirve para evocar estados que fueron generados en un contexto social, pero que durante el desarrollo, ¿no es cierto?, se fueron manifestando. Es decir, cosas que antes fueron experiencias directas, ahora, ¿no es cierto?, son experiencias que evoco a través de dimensiones de esa experiencia. No sé si se entiende lo que yo estoy diciendo, pero en el fondo es cuando yo reconozco un significado verbal, alguien me dice una palabra, un concepto, ¿cierto? Para que yo entienda ese concepto, yo no uso solamente sectores donde están almacenados como suenan las palabras, sino que tengo que evocar una red que se ha construido en el desarrollo a raíz de las experiencias. Y esa red se construyó en relación con otros. Por lo tanto, el cerebro social, cuando somos chiquititos, uno recurre a eso para empezar a generar estas redes. Pero durante toda la vida, uno evoca a las redes del cerebro social para poder traer experiencias, construcciones y significados, ¿no es cierto?, que se generaron en el contexto de la relación social. No sé si ahora más o menos me expliqué. Por eso es que el cerebro social no es solo en relaciones sociales, sino que se usa durante toda la vida. Si se acuerdan del náufrago, y yo ayer saqué este ejemplo con los colegas, no, la colega sacó este ejemplo de él. ¿Se acuerdan del náufrago? Era un adulto, el Tom Hanks, cuando quedaba ahí botado en la isla, él era un adulto. ¿Por qué se inventó al Wilson? ¿Por qué generó esa pelotita del Wilson? O sea, la pelota existía, le puso una mano con sangre, me acuerdo, le hizo una carita. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que generó a Wilson? ¿Por qué necesitó generar a Wilson? Para conversar con él. ¿No? ¿Por qué será? Era adulto. ¿Aló? ¿Ah? ¿Sí? ¿Aló? Porque necesita sociabilizar. Claro, porque en el fondo, claro, porque no nos podemos desprender del cerebro social, ni siquiera cuando estamos solos. Y recurrimos a los otros, por ejemplo, cuando estamos, ¿no es cierto?, en situaciones de inestabilidad emocional. Porque somos una especie gregaria, nos criamos entre otras personas, ¿no es cierto?, y siempre vamos a recurrir a, aunque sea evocar la experiencia directa de tener otra persona, para mantener la estabilidad emocional. El punto. Entonces, se fabrica Wilson como una estrategia del organismo, porque el organismo, aunque sepa uno, yo, persona, ¿ya?, Carmen Jiménez, Juanito Pérez, da lo mismo, esa persona sabe conscientemente que estamos en pandemia o que estamos en una isla desierta y que no hay personas ahí, pero el organismo, ¿no es cierto?, necesita ciertas experiencias cotidianas, rutinas, señales del medio para mantener la integridad de la conectividad funcional, donde vive la memoria, el sentido del yo y los aprendizajes, basándose en tener, ¿no es cierto?, esas señales, aunque no sean exactas, pero sí dimensiones de esas señales para que se mantenga la red funcionando. Y esa red, ¿no es cierto?, para construirse fue producto de la relación del cerebro social. Entonces, por eso les digo, o sea, cuando uno es chico, empieza a construir el cerebro social. Si tenemos experiencias de vida muy diversas, si tenemos experiencias de vida incluso de estrés crónico, de estrés postraumático que nos genera una situación como esa, o de negligencia severa, la construcción del cerebro social se produce, ¿qué creen ustedes? ¿Se producirá ante esas
situaciones del desarrollo cuando hay un medio que rodea a mi desarrollo, negligencia, maltrato, estrés crónico, ¿no es cierto?, que están asociados a contextos de vulnerabilidad, ¿no es cierto? ¿Hay construcción del cerebro social? ¿Qué creen ustedes? Sí, me dicen, muy bien, sí, pues, hay construcción del cerebro social, pero es un cerebro social bastante diferente al de personas que no han tenido esas experiencias. Por lo tanto, situaciones cotidianas, cuando me lleguen estímulos del medio determinados, ¿no es cierto?, cosas que a lo mejor para usted son una lesera, una intrascendencia o algo que no es tan terrible, para esa persona van a significar otra cosa, porque van a ser una señal a su organismo que va a hacer que evoque esa red construida en un contexto de cerebro social que se dio, ¿no es cierto?, en un contexto vulnerable de maltrato o de negligencia. Entonces, dentro de eso, si vemos, por ejemplo, qué relación tiene con la práctica docente, vemos que hay aspectos que van desde la convivencia escolar, ¿no es cierto?, hasta el aprendizaje propiamente tal, hasta la comprensión de cómo estamos explicando algo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo es leído por el alumno desde las redes de su cerebro social. Por lo tanto, cuando yo creo que digo algo, no sé si realmente lo estoy diciendo, porque depende de que cómo ese contexto, ¿no es cierto?, permite o no permite que el alumno lo lea lo que yo estoy diciendo o tratando de explicar de la misma manera o sentido que yo estoy intentando decirlo. Entonces, por eso es bien importante, ¿no es cierto?, estar consciente de cómo yo me relaciono con los alumnos en el sentido de si, ¿no es cierto?, conozco ciertas situaciones de las vivencias de vida que los chiquillos tienen, el contexto que los rodea, porque los significados, ¿no es cierto?, se construyen en este periodo, ¿no es cierto?, sensible, el desarrollo de la infancia, y luego se metaestabilizan hasta el inicio de la adolescencia, donde hay una desconfiguración de nuevo, porque el organismo cambia, porque hay relojitos biológicos que hacen que uno se modifique, ¿no es cierto? Y cuando eso pasa, el cerebro tiene que tratar de mantener el orden, se desordena igual. ¿Cuánto se va a desordenar? Va a depender, ¿no es cierto?, de las condiciones previas en las que yo he cursado mi desarrollo. Entonces, el estar consciente de cómo digo las cosas, del estado en que las estoy diciendo, los gestos que hago, los movimientos físicos, los microgestos, a qué le pongo atención, cómo mapeo una imagen cuando estoy explicando algo, el sentido que le estoy dando a lo que estoy diciendo, son señales que son leídas, ¿no es cierto?, por los alumnos que acompañan a lo que yo estoy diciendo objetivamente, a una definición, una imagen, ¿no es cierto?, a una demostración, pero que yo tengo que estar consciente que mis estados organímicos, los gestos que yo hago, las entonaciones de voz, ¿no es cierto?, los mapeos metafóricos, no es chiste porque eso se llama metáforas corporizadas, ¿ya? Uno hace metáforas sin darse cuenta con el organismo, y mientras más vulnerable es el contexto de origen de un chiquillo, más te lee en el cuerpo que lo que tú estás diciendo. Porque ahí también lo sabemos, hay estudios incluso de aquí mismo en Chile, el Centro de Políticas Públicas de la Católica hace unos años hizo unos estudios que a los 4 años había una diferencia de 25.000 palabras entre niños de contextos vulnerables y niños de familias que se definen como clase media, que tienen un cierto nivel sociocultural, ¿ya?, mayor, digamos. ¿Ya? Entonces, si uno ve eso, y también lo ves en contextos de integración de personas que vienen de otros lados, antes en Chile no teníamos esa realidad. Yo hace unos años estuve en Tucson haciendo unas investigaciones y allá hay muchas comunidades, tanto indígenas como chicanos, que son gente que viene de México. Y una colega, profe de allá, muy iluminada ella, me dice, yo me doy cuenta que los chiquillos no están leyendo el libro cuando yo estoy haciendo lectura, porque ellos tienen English as a Second Language, que es para que los cabros aprendan, ¿no es cierto?, un inglés más o menos fácil, funcional, para poder después incorporarse al colegio de manera más integrada, más normal, con más oportunidades. Y la colega decía, cuando yo les hago esta lectura en voz alta para que ellos vean cómo estoy, y a ver si entienden lo que estamos diciendo, ella se daba cuenta y decía, los chicos tienen el libro ahí, pero no leen el libro porque me están leyendo a mí. Están usándola a ella desde esta postura de que vemos al mundo desde el cerebro social, ¿no es cierto? E incluso hay gestos, los estudios muestran que hay gestos que difieren en muchos casos de cultura en cultura, o tiempos para, por ejemplo, sonreír o responder, que son también relativos a la cultura, y que uno muchas veces no se da cuenta y no está consciente, y uno cree que está diciendo algo o que lo está diciendo
de una cierta manera y no es así porque la gente, ¿no es cierto?, se ha generado su conectividad funcional en un contexto bien diferente. Entonces, en cuanto a prácticas de aula, nosotros vemos que tiene que ver mucho con cómo formulamos explicaciones, por ejemplo, cómo desarrollamos los conceptos que queremos que los chiquillos asimilen o se queden con después de una demostración, después de, ¿no es cierto?, un experimento, después de hacer una lectura comprensiva, ¿no es cierto?, después de revisar un cierto material o ver un video, lo que sea, es la formulación de ciertas explicaciones, ¿no es cierto?, sobre todo la generación de conceptos, tiene mucho que ver cómo yo lo estoy explicando a los chiquillos, porque ellos están usando filtros que se han generado de las interacciones sociales pasadas de la historia del desarrollo que han tenido. ¿Ah? ¿Y qué ha pasado con el cerebro durante la pandemia? Que lo decía la colega. Eso hoy día está también harto en estudio, y a ustedes a lo mejor también les ha pasado, porque acá no es que los chiquillos nomás están secuelados, todos estamos teniendo, extrañando, una colega ayer dijo, casi uno como que se hace su propio Wilson, porque extrañamos el contacto directo con los alumnos. En cierta medida, nosotros tenemos en el contacto directo también la percepción de si los chiquillos están entendiendo o no están entendiendo, de cómo está el estado anímico de los chiquillos, si tenemos que repetir algo o no. También hay estudios que le preguntan a un profe, ¿y usted cómo sabe que los chiquillos lo están entendiendo? ¿Cómo cambia el ritmo? ¿Por qué puede haber a ese? Porque como que le tincó que ese chiquillo no está comprendiendo adecuadamente algo. ¿Y qué creen ustedes que muestran los estudios? ¿Qué contestarían ustedes o qué contestan los otros colegas? Cuando le dicen, usted en el aula, ¿cómo se da cuenta que un niñito, uno de sus alumnos, un lolo, por ejemplo, no le está comprendiendo? ¿Cómo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Alguno? ¿Algún barómetro que ven por ahí? Los gestos faciales. Claro, los Ya. gestos, la postura corporal. La atención, igual. Exactamente. Gestos, microgestos también, que incluso si yo te pregunto, a veces tú me dices, sí, le encontré la cara medio rara, porque tú no puedes objetivizar exactamente que el cabro levantó una ceja y puso una mueca, no, o que se agachó, pero es una construcción, ¿no es cierto?, de que tú notas que el supuesto patrón que acorde a tu cerebro social es alguien que te está siguiendo el ritmo, que te está entendiendo, que te hace ciertos gestos como para, ¿no es cierto?, incluso inconscientemente, tú lo ves que te hace ciertos gestos como, sí, mira, o cuando, ¿me entiendes? Pero que tú te das cuenta que está interactuando contigo, y otras cosas más sutiles que también los estudios lo muestran, como por ejemplo que yo voy desplazándome por mi sala, y cuando me estoy desplazando por la sala, voy caminando y como que me regreso para atrás, porque como que me tincó, como que caché algo raro. Observar cosas con la visión periférica, incluso hay gente que está más entrenada en eso por su práctica, porque como que yo me regresé, porque en una sala incluso cerradita, con harta gente, los cambios fisiológicos cuando incrementa el estrés, tú no puedes llegar a determinar que lo oliste. Tú puede ser que al principio, por lo menos, si no te preguntan que hagas el análisis y la reflexión, muchas veces uno dice, no sé, me regresé como que... Y fíjense los gestos cuando uno hace cosas que dice, ¿no es cierto?, algo raro me tincó, no sé, algo... Fíjense, uno no hace un gesto de... no habla así, no sé, me tincó algo. ¿Se fijan? No sé si me ven, pero aunque sea chiquitita, más cerca. No sé, no, sino que es como que... Dice uno como que... ¿Se fijan? Uno está abriendo los hoyitos de la nariz, incluso si ahora no estás oliendo nada y estás evocando algo como extraño, como, sé, una mala... ¿Se fijan el tipo de gestos que uno hace? Porque ese tipo de gesto, incluso en ausencia del estímulo en este momento, refleja que la construcción o la evocación de ese gesto es porque se dio en un contexto donde sí estaba la presencia del estímulo durante nuestro desarrollo, y que muchos de los gestos que hacemos, así como con asco, con así, displicencia, tienen que ver con estados de las personas que nos rodearon durante nuestro desarrollo cuando se produjeron esas situaciones. Y que yo, por ejemplo, esté leyendo un libro ahora, y que si me ponen una cámara aquí para cachar las caras, y pongo, cuando leo el libro, voy a darme cuenta que hago ciertos gestos tienen que ver con la comprensión lectora que yo estoy teniendo. ¿Por qué? Porque el organismo, ¿no es cierto?,
evoca lo que el cerebro social configuró cuando incluso estoy haciendo actividades cognitivas, ¿no es cierto?, como lectura comprensiva o, ¿no es cierto?, algún tipo de procesamiento de orden superior, ¿ya? O de tipo matemático, por ejemplo. Entonces, estos gestos son cuestiones que uno muchas veces no lo hace a propósito o no está consciente de lo que está haciendo, o ambas cosas, y los alumnos también. Pero en muchos casos ustedes perciben cosas porque en su práctica, en su experiencia docente, ustedes, ¿no es cierto?, han sentido ciertas cuestiones que han resultado correlacionarse con alguna situación objetivable. Ese es el punto de lo que estamos diciendo. Un ejemplo que a lo mejor, ¿no es cierto?, lo encuentran medio exótico, pero son estos estudios que se hacen. Hace unos años atrás hicieron un estudio de lectura comprensiva a propósito de lo que estoy diciendo. Entonces, le decían a la gente, decían ya, venga esta viejita. Entonces, iba la viejita, ya, yo iba y me sentaba a hacer lectura comprensiva. Tierra Blanca. Entonces, Por el abuelito para allá, yendo al cementerio a Sor Teresa. No importa. Ya. Yo iba y me sentaba a leer algo. ¿Ya? Entonces, llamaron personas a tener una actividad de lectura comprensiva. ¿Por qué lo explico así? Entonces, el premio de haber participado en el programa, te fuera como te fuera, era que te iban a poner Botox. ¿Ya? Para que uno ya... Entonces, ya, te hace la lectura comprensiva, uno lee, pobrecito, no, qué bueno. Ya, listo. Ya, conteste este par de preguntas. La gente la contestaba y ya para así de premio, por haber participado en el estudio, le ponían, ¿no es cierto?, Botox. Y la gente se iba para su casa. Y 3 meses después llegaban estas personas, ¿no es cierto?, y le decían, va a poder leer nuevamente un texto, comprensivamente leerlo, un texto de dificultad idéntica al anterior, un texto diferente, y de ya para ahora le vamos a poner colágeno. Ya. Entonces llegaba la gente a darle esta lectura comprensiva. Por favor, siéntese, que llegaba la gente así. Gracias. Ya, ahora conteste las preguntas. No sé si me veo los gestos que hago, pero en la primera instancia, gente llegaba y se ponía a leer. Ya. Segunda instancia, llegaban en otras condiciones. ¿Cómo llegaban? Así. Tome el libro. Gracias, le agradezco. Ya, conteste estas preguntas, por favor. Ok. ¿En cuál de las dos, y después le ponían colágeno y yapa y toda la cosa, en cuál de las dos instancias les fue peor en lectura comprensiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Primera o segunda? En la segunda, dice una colega, por ahí vi unos dedos. ¿Alguien más? Que no los veo todos, lamentablemente, voy recorriendo, pero no. ¿Primera o segunda? ¿Quién vota? La segunda. Segunda, me dice la Karen Varas. ¿Alguien más? La segunda. La segunda. ¿Y por qué sería? ¿Por qué? Porque como tenía el Botox, ¿cierto?, estaba estirada, eso le impidió evocar lo que su cerebro había configurado en cuanto yo creo, a la expresión, porque como decía usted, uno evoca a lo que construyó ese cerebro social. Exactamente. Entonces, aquí el punto es que se quedaban tiesas las viejitas. O sea, no sé si tan estiradas, pero tiesas. Entonces, antes, el leer algo y que esa palabra, estoy apesadumbrado, decía el texto, o me sentí, el mundo se estaba deshaciendo, se evaporaba frente a mis ojos. Entonces, cuando estaba leyendo eso, este gesto, ¿no es cierto?, que es un estado del organismo que se asocia a que cuando yo aprendí ese significado, aprendí que se asociaba con algo que le pasaba a ese organismo, ¿no es cierto? Ese estado nosotros lo estamos usando cuando evocamos con los gestos, que es lo que pasa cuando estamos, ¿no es cierto?, interactuando con una palabra. Ese es el punto. Entonces, evidentemente, en la número 2 a la gente le fue peor porque carecían de señales que su propio organismo les daba cuando estaban leyendo, porque el significado comprensivo de esas palabras, que no eran ya solo palabras, sino que eran los estados de la persona que estaba en ese texto, que ese texto generalmente los dan en primera persona, para que uno también se sienta más interpelado, era que ese cuerpo reproducía cosas que le pasaban a ese organismo, supuestamente al de la persona que relataba, y para comprender los estados de esa persona,
uno lo usa el organismo para poder buscar la red que se guardó, ¿no es cierto?, cuando yo aprendí esos significados, y que esos significados se aprenden en interacción social. No sé si se entiende el ejemplo, pero en el fondo es que yo no aprendo con el cerebro. ¿Con qué aprendo? Yo no aprendo con el cerebro, mira lo que estoy diciendo. ¿Con qué aprendo yo? Con el cuerpo. Exactamente. Con todo el organismo, con los estados del organismo. Lo que se guarda es, ¿no es cierto?, una red que comunica las dimensiones perceptuales en una red ordenadita, y cuando viene un significado, evoca esa red. Y la evoca a través de lo que logra ese significado generar en el cuerpo. Y estos estados del cuerpo de ahora le dicen al cerebro, esta es la red que tenéis que usar para contestar esta pregunta, para solucionar ese problema. Ese tipo de cosas es lo que hoy día sabemos. Por lo tanto, por ejemplo, prácticas de aula, ¿con qué se relacionaría? Si yo digo que aprendo con el organismo, ¿qué implica eso en mi práctica de aula? ¿Qué implicará? Corporización de conceptos. Exactamente, muy bien. No sé quién lo dijo, pero súper. Ah, ya, ahí me apareció la ventanita, ya, súper, exacto, corporización de conceptos, era lo que decíamos. O por lo menos, ¿no es cierto?, no solo el objeto del profe, que era lo que estamos diciendo, sino que por lo menos que haya instancias donde yo, como alumno, me dé cuenta, ¿no es cierto?, de qué me está pasando en esta situación, ¿ya? Cuando yo estoy realizando, por ejemplo, una demostración, cuando una cosa que, por ejemplo, hay una línea que es de trabajo que es lo que se llaman, creo que lo dije la semana pasada, no me recuerdo si fue usted, lo que es estas como coreografías de aula. Yo hago que los chiquillos representen el concepto que quiero que aprendan. Si, por ejemplo, son una red de definiciones, una red de contenido, los chiquillos, no sé si me alcanzo a ver, por eso yo siempre me pongo bien atrás, yo hago que se tomen de las manos, que empiecen a juntarse, por ejemplo, a tironear a aquel, que, ¿no es cierto?, todos los sinónimos que llevan a que esa construcción de palabra, ¿no es cierto?, esta palabra equivalga o no, o qué sentido tiene, o qué, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, qué peso tiene tal significado en una red, o en matemáticas, igual lo puedo hacer. Niños que ya estamos en una tetera, adentro de la tetera le ponemos calor, ¿no es cierto? ¿Qué nos empieza a pasar si nosotros empezamos a tener más energía, perdón, más calor ahí en esa tetera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los que están adentro? Se empiezan a mover más. ¿Chocan más o chocan menos? Si yo estoy siempre en una posición o me muevo muy poco, ¿qué probabilidad tengo de chocar con otro? ¿Se entiende ese tipo de cosas? Entonces, ya, eso que, por ejemplo, va a empezar a iniciar una definición intuitiva, por ejemplo, de aspectos de termodinámica, ¿no es cierto? Probabilidades, energía, moléculas que están tocando, densidad, ¿no es cierto? Incremento de energía, y que, ¿no es cierto?, hay cambio de estado, cosas de ese tipo, yo las estoy explicando con los alumnos desde el organismo de los alumnos. Entonces, esa percepción corporal es la que el alumno usa para empezar este andamiaje que va a continuar, ¿no es cierto?, estos aprendizajes, incorporándole más dimensiones, evidentemente, hasta llegar a aprendizajes que se llaman de orden superior. En el fondo van a incorporar áreas más recientes del cerebro que van más allá de solamente la percepción de lo que le pasa al organismo, y que va a involucrar, esto se dice de tal manera, esto se relaciona con tales cosas, esto lo tengo que usar en esta situación. Y si se fijan, yo incluso estoy, se me fue, incluso, ¿no es cierto?, yo estaba, si es que me alcanzaron a ver, no sé honestamente si me veo, pero lo que les estoy diciendo, y voy a poner para que lo vean, este que tengo acá es una representación de una cabecita frenológica, ¿eh? Esto es sarcástico porque en el fondo antes creían, por eso existía esto, de que si tú tenías los ojos muy juntos, representaba ciertos factores de personalidad criminal, si tenías muy poca frente, tu coeficiente intelectual era menor que una persona con más frente, que en esta área se localizaba esta función, en esta otra área esta. No es tan así, acordémonos del conectoma, la conectividad funcional, ¿no es cierto?, pero lo opuesto para ubicarnos nomás, ¿no es cierto?, que en el fondo las áreas más internas del cerebro, ¿no es cierto?, son las que reciben, las que tienen mayor relación con estados corporales, que estas se van uniendo con, ¿no es cierto?, una relación, va estableciéndose una relación, ¿no es cierto?, que tiene, eso también lo explicamos en
conectado a que va entrenándose una red, ¿no es cierto?, que se acostumbra a trabajar junta frente a cierta situación, o se evoca, ¿no es cierto?, frente a tal estímulo, tal situación, y que incorpora áreas que son evolutivamente más recientes y que son más externas del cerebro, ¿no? Áreas más como más corticales que el sector ventral o la parte como central y de abajo del cerebro, ¿ya? Entonces, dentro de esa construcción conectomática que nosotros tenemos, tenemos que estos significados se construyen a partir de los estados del organismo y que luego se van incorporando capas de significado que a su vez tienen que ver con esta conectividad funcional que va involucrando de una manera ya como red, ¿no es cierto?, a otras áreas que después la red completa es la que se activa y la que le da significados más complejos, ¿no es cierto?, digamos, significados más complejos a los fenómenos del mundo o a las cosas que yo he aprendido, digamos, pero que en el fondo implica que no hay un pellizquito del cerebro que lleve una función completa, compleja, o un pedacito del cerebro que tenga un significado guardadito en un sector, sino que en el fondo este significado es un encuentro dimensional de percepción que se evoca como una red frente a situaciones, digamos, que me rodean. Ahora, ¿cuándo se va a evocar? Depende de la edad que uno tenga, ¿sí? En el caso de los chiquillos más grandes, ¿no es cierto?, hoy día sabemos que los chiquillos, a medida que pasan los años, nosotros tenemos una distribución de materia blanca desde los sectores más internos del cerebro, va creciendo hasta áreas distales, incluyendo ya después, fines de la adolescencia, sectores como el prefrontal, ¿no es cierto?, las áreas parietales. Antes ya hay una asociación temporal que no se llama de tiempo, sino que el sector temporal le llaman al sector que rodea, ¿no es cierto?, nuestra orejita y que está asociado a la corteza auditiva primaria y que después se une con áreas de asociación, ¿ya? Y que justamente va generando que a medida que pasan los años, ya después estímulos como algo escrito, una definición que yo estoy diciendo, una imagen o un símbolo, logran evocar la red, ¿no es cierto?, sin que haya una presencia directa del estímulo perceptual que se involucró en la construcción de esa definición o de esa, ¿no es cierto?, de esa imagen que yo estoy observando y que logro traer un significado a raíz de esa imagen. No sé si se entiende más o menos la cosa, pero en esencia es que el cerebro social es lo que nos permite construir los aprendizajes. Nunca dejamos de usar el cerebro social, inclusive solito, ¿no es cierto?, cuando uno está ahí como en la isla del Tom Hanks, ¿no es cierto?, uno evoca cosas a raíz de que lo construyó en el cerebro social. Y aquí justamente esa persona que está arriba, la Sarah J. Blackmore, que es una de las neurocientíficas más, digamos, que ha tenido más estudios de la adolescencia en este caso, también yo ya subí unos papers de ella, y unas entrevistas en castellano también, para que la puedan ver. Ella hizo un estudio bien bueno longitudinal, que empezó a fines de la infancia y terminó en la adolescencia de unos grupos, bueno, no uno, he hecho varios, pero son estudios longitudinales en que ha visto cómo se desarrolla el cerebro y cómo el cerebro desarrollado en contextos diferentes, ¿no es cierto?, se construye esta conectividad funcional con diferencias leves o con una diferencia bastante notoria en muchos casos, lamentablemente, cuando hay carencias de oportunidades o oportunidades que son muy diferentes y que se han generado en contextos de maltrato o de negligencia severa. Ese es el punto. Ahora, dentro de lo que pasa ahora en la situación de pandemia, sabemos que esta estimulación social, cuando es insuficiente, ¿cierto?, cuando no tenemos señales que nos ayuden a que se mantenga funcionando esta red que se sirvió del cerebro social para construir significado ya de orden superior o abstractos, como se decía, ¿no es cierto? La insuficiente estimulación social, ¿no es cierto?, genera que el organismo la percibe esa carencia de estimulación social como un factor de estrés. Hay aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, que las personas, ¿no es cierto?, ese estrés les genera procesos inflamatorios generales del organismo, ¿no es cierto? Hay dificultades en cuanto a razonamiento y memoria, a homeostasis hormonal, ¿no es cierto?, a la relación entre materia blanca y materia gris, la conectividad y la función, ¿no es cierto?, cerebral, y, ¿no es cierto?, la conectividad funcional cuando se modifica, ¿no es cierto?, nosotros tenemos, por procesos neuroplásticos,
cambio en esta red, ¿no es cierto? Y cambios incluso en los significados que dábamos a las cosas. Por eso a veces uno en la vida comprende algo desde un punto de vista diferente cuanto más grande. Yo he tenido gente que, unos apoderados una vez me decía en un colegio, yo cuando era Lolo, yo me enojaba con mi papá porque yo decía que era muy jodido, etcétera, pero este señor decía, pero yo ahora estoy muy agradecido porque si no fuera porque era jodido, yo estaría tirado en las calles, decía él. Porque en el contexto donde él crecía, el barrio no era muy maravilloso y como su papá era jodido, le evitaba irse con ciertas juntas, pero él ahora, mayor, lo valoraba el mismo hecho de otra manera, porque ahora tenía conexiones con áreas que me permiten asociar cosas, cachar el significado de que es más complejo que por encimita, que un cierto gesto, ¿no es cierto? Si yo lo asocio a un contexto, a lo mejor lo voy a interpretar de una manera diferente. El problema es que las personas, ¿no es cierto?, cuando nos criamos en contextos diferentes, con carencias, sobre todo, no tenemos la misma distribución de materia blanca y no logramos tener una conectividad funcional a áreas superiores de manera adecuada. Y ahí tenemos problemas de regulación emocional, interpretación de gestos y estados de los otros que corresponden a mi contexto y no al contexto que se está dando en el momento de la interacción. Esto es una cuestión re problemática, ¿no es cierto? Y además problemas de lo que se llama funciones ejecutivas. Entonces habla de que el contacto directo sirve como, ¿no es cierto?, una especie de refugio, una resiliencia, ¿no es cierto?, para evitar estados mentales y físicos que pueden constituir una enfermedad. Entonces, el carecer de estas cosas, nuestro organismo necesita tener a otros alrededor para poder mantener una estabilidad, una baja de estrés y un buen estado organísmico. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos este coronavirus entre las personas y que se ha generado esta nueva situación, los estudios muestran precisamente que una de las cosas que ha pasado es que ha cambiado la conectividad funcional de las personas, que las personas que entraron en un estado ya previamente con una configuración de un contexto vulnerable les ha afectado más que a personas que han tenido esta resiliencia de haber tenido en etapas tempranas un cerebro social con apego seguro, por ejemplo. Lamentablemente, ahí habla de aislamiento e inflamación, que son cosas fisiológicas, que se ha hecho metaanálisis. Estas cosas, cuando los metaanálisis son re buenos, porque lo que hacen es que buscan, ¿no es cierto?, todos los resultados de un determinado tema, que todos los laboratorios, todos los grupos de investigación que hayan investigado ese tema, ¿qué les salió? ¿En qué coincide ciertos aspectos de estos grupos de investigación? Y aquello en que todos les salió lo mismo en tal dimensión, son cosas en las que estamos hoy día bastante seguras. Entonces, estas cuestiones son buenos avances en los metaanálisis y se están usando como la evidencia científica a la base de políticas públicas, por ejemplo. Entonces, los efectos neurocognitivos, que en el fondo son efectos organísmicos que influyen sobre la conectividad funcional, hoy día se sabe que van desde, ¿no es cierto?, la presión arterial, percepción, ¿no es cierto?, de que hay cosas que me faltan y que yo no puedo ni escribir. A lo mejor hay gente que no me cae bien, eso es real. O rutinas que me dan lata, o cosas que yo llegaba a la casa así como, esta rutina, quiero que salir de vacaciones porque estoy cansado, pero el carecer de rutinas, inclusive de cosas que tú ya te ponías en el parche antes de la herida, tú ibas en una actitud diferente a encontrarte con ciertas cosas que te rodeaban. El no tenerlas nos está generando desconfiguraciones de las que estamos hablando. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que interactúan mucho con otras personas, ¿no es cierto?, tenemos lo que se le ha venido a llamar hambre de contacto personal o hambre de piel. No sé si a usted le ha pasado, yo no sé, cuando uno es profesor básico pasa más que a veces los chiquillos, como que cuando llegan en marzo, llegan medio desconfigurados, pero uno trata de tener mucho contacto y hasta lo echa de menos de repente, uno se queja harto, pero después lo echa de menos, pero es una cosa sutil. O cuando se nos fue un niño y se fue a otro colegio, uno piensa, ¿qué será? Y como que te vienen así, rememorarlo con preocupación, y uno se da cuenta de que hay cuestiones que te afectan más de lo que tú realmente creías que te iban a afectar. En este momento, esta poda perceptual de tener que estar hablando así, nosotros adultos en este momento, de hecho a mí yo les digo honestamente, a mí no me gusta hacer clases así. Cuando yo hago clases las chiquillas de pregrado en la U, ¿ya? O afuera cuando hacemos seminarios, que hacemos también esta actividad en colegio, en la Universidad de Barcelona tenemos un programa de didáctica de la ciencia que trabajamos mucho, directo con los colegios, un programa que se llama ESPIGA, que es Epistemic Performance, o sea,
cómo yo enseño a pensar, y uno lo enseña haciendo toda una desconfiguración de dónde salió ese significado, cómo sé lo que yo sé algo, cómo sé que lo sé, cuestiones que tienen que ver mucho con corporizar para poder dar una explicación y darme cuenta de dónde salió ese significado, etc. Y uno echa mucho de menos eso. De hecho, hoy día en la mañana, justo antes de hablar con ustedes, desde la 1 de la tarde, estuve en un seminario que teníamos en la universidad, y las colegas reportaban que ahora el volver así como a estar directo con la gente, aunque ya llegó la segunda ola por allá, fue casi una cosa así como, ¡oh, por fin! O sea, tener a estos chiquillos aquí, aunque esté con mascarilla, el sentir estas criaturas alrededor es como, es como una euforia los primeros días, y como una tranquilidad de no estar todo el día así y persiguiéndose de, ¿me estarán entendiendo? ¿Será suficiente? O incluso en un nivel inconsciente, estar como molesto de tener que hacer interacciones así, y desgastado de tener que esforzarse por tratar de ¿cómo se puede decir? Reemplazar un contacto directo que no es reemplazable como lo estamos haciendo ahora. Ahora, la gran gracia es que en este momento nosotros somos personas adultas, que tenemos un cerebrito más o menos ya ordenado, obviamente, y que los lolos están en construcción. Por lo tanto, ellos necesitan muchísimo más recurrir a estas señales que no son objetivables verbales para poder construir lo que nosotros queremos que ellos generen como aprendizaje. Ese es el punto. ¿Ya? Entonces, los estudios muestran que efectivamente el tener a otros al lado, el percibir sus estados corporales y el estar en contacto, en interacciones, en contacto, digamos, como directo, presencial con los profes, es algo que no es reemplazable, de hecho. Profe, ¿puedo Entonces, comentarle algo? sí, dígame nomás. Bueno, No sé mi si- nombre es Margarita, que no aparece ahí en el desglose de la cámara. Yo soy profesora jefe de un quinto, y de hecho tengo varias inquietudes con respecto a lo que usted está hablando, porque de hecho tengo un estudiante que generalmente en clases de orientación, cuando se le pregunta algo en base a algún tema específico, por ejemplo las emociones u otro tema más, él siempre dice que nada en ese momento le satisface, absolutamente nada, ni siquiera estar en la casa, o con su madre, o con sus hermanos, ni siquiera jugar, ni tampoco hacer cosas manuales, nada le satisface. Y segundo, a raíz de eso, nosotros hace como si no me equivoco, un mes atrás, hicimos unas evaluaciones que venían de parte del ministerio, y una de las evaluaciones nos arrojó, en el caso de orientación, ciertas preguntas venían destinadas a los estudiantes, y nos arrojó que la mayoría quiere ingresar a clases, y eso le ha producido bastante estrés, no estar con sus compañeros, ver a sus profesores, etc. Entonces, obviamente, ese diagnóstico nos va a servir para lo que usted estaba mencionando en todo, digamos, en todo este transcurso del curso. Claro, Y ¿no? Sí, dale más, dale, la idea que es que no nos te escucho bien. también las herramientas como para poder afrontar este diagnóstico que nos arrojó, para poder, obviamente, si es que llegásemos a volver en forma presencial, poder enfocarnos en, digamos, en estos estudiantes que requieren de ayuda, sí o sí. Claro, claro. No, pero recuerden que el orden de esto es que vamos a ver la otra semana en lo que era el cribado, que eran estos listados sintomatológicos que tributan a un perfil, y vamos a ver cuáles son las líneas de intervención según el perfil. Obviamente que igual hay que adaptarlo caso a caso, pero por lo menos ya está como la clasificación, que esos son los protocolos de retorno que nos toca ver ya a partir de la otra semana, porque recuerden que ahora hay cosas que se pueden profundizar después en estas cápsulas que hemos estado subiendo, pero por lo menos aquí nos quedamos con la idea general, y a partir de la próxima a la otra ya son las cosas que tienen que ver con las intervenciones propiamente tales. ¿Ya? Incluso vamos a subir una cápsula a partir de la otra semana para que ustedes igual empiecen a practicar cosas que les van a hacer bien, ¿no es cierto? Y que les van a servir, por un lado, para tener un mejor estado organístico, ¿no es cierto? Y segundo, para poder generar estados de lo que se llaman sincronías con los alumnos. Tu organismo, porque somos seres sociales, cuando tú estás cerca de alguien, si estás lejos, lo influye lo que hablábamos, los gestos, los microgestos, las posturas corporales y la entonación de voz. Pero cuando estamos rodeados de otras personas, cuando nos paseamos por el aula, mi estado organísmico manda señales a quienes me rodean. Y cuando estamos en periodos sensibles, como es la infancia, ¿no es cierto?, y la adolescencia, que son dos periodos sensibles bien notorios que se reconocen como tales, que tiene que ver por un lado con empezar a configurar el conectoma, y el otro a reconfigurarlo cuando el organismo sufre cambios. Espérense, cuando el organismo cambia,
la conectividad funcional del cerebro cambia. Cuando uno baja de peso abruptamente, cuando los cabros se pegan el estirón muy rápidamente, procesos hormonales, eso hace que también el cerebro se reconfigure. Y cuando nosotros entrenamos a través de ciertas técnicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con dominio, ¿no es cierto?, primero mejor percepción acerca de tus estados corporales, dominio, ¿no es cierto?, de poder modular los latidos cardíacos, cambios en la postura y la respiración, un signo, un gesto que uno lo usa como señal para que tu organismo cambie un estado. Uno huele diferente, se respira diferente, se siente como diferente. Esto lo puedes traer a voluntad cuando tú te entrenas. Y además lo puedes usar como una herramienta para modular los estados de tus alumnos. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar, porque todavía no hemos visto eso, pero la base de eso es esto que estamos hablando ahora, ¿ya? Entonces, en el fondo, nosotros podemos entrenar a nuestro organismo para sentirnos de manera diferente, pero además para que sea una herramienta para inducir cambios en los alumnos o coordinar ciertas cosas cuando los vemos que se están, ¿no es cierto?, desconfigurando, cuando los chiquillos se están desequilibrando de un estado que tenían previamente o les está pasando algo, ¿ya? Y también lo que vamos a ver es lo que es el abordaje de cómo los chiquillos se empiezan a dar cuenta de estados corporales que anteceden a un problema o una manifestación conductual que va a ser algo que no es adecuado. No sé si te estoy contestando o más o menos el comentario dando cuenta de lo que estaba, porque no, ahora ya no te logro, Margarita. Sí, profe, sí, me queda claro. De hecho, sí. De hecho, como usted dice, la parte de gestar, digamos, con la cara, es obviamente en este momento de bastante utilidad, porque a diferencia antiguamente uno podía hacerlo en clases presenciales, era muy distinto. Pero en realidad este estudiante de repente me descoloca un poquito, porque en realidad nada le satisface, nada. Sí he tratado de incorporarlo en todas las actividades por habido y por haber. Es un chico súper inteligente, es demasiado destacado dentro del curso, en todos los niveles, pero él, como dice, nada le satisface ni estar en la casa, ni compartir con sus padres, esta modalidad tampoco le satisface. En realidad, cada vez que se le hace una pregunta generalizada o específica, siempre es la misma respuesta, siempre. Generalmente uno le da los tips como para ir mejorando, ¿no? Mira, realiza una actividad que te parezca más lúdica, no sé, pesca una guitarra y entretiénete, canta, lee un libro que te guste, pero en realidad es como que sí, no, con la parte gestual, la parte que él es muy, ¿cómo se diría? No demuestra mucho la parte gestual, es como muy correcto, muy frente a la pantalla, muy serio. Entonces en realidad es difícil pescar a ese estudiante de repente en ciertas actividades. No, y puede estar cursando una distimia, pues, y eso, hay mucha gente que está yendo para el bajón. O sea, sí. No sé si se entiende la diferencia entre una depresión y distimia, ¿no? ¿Sí? O sea, la distimia es un bajón fisiológico. La depresión es cuando yo cacho que me vino el bajón fisiológico y entonces pienso, ¿por qué me vino? Y como me empiezo a dar explicaciones de por qué me vino, más me bajoneo. Y lo puedo decir. Yo digo que estoy triste, que me siento mal, que claro, esto es ser, y ahí uno empieza, porque se murió mi abuelita hace 2 años, y ahora que estoy con problemas la echo de menos, porque cuando tenía drama iba donde ella, y esas son explicaciones ya más lógicas que uno le trata de dar a un estado fisiológico de bajón. Muchos están experimentando estados fisiológicos de bajón, o sea, distimia. Y dependiendo de cuánto haya características de conectividad funcional, de mentalización, es decir, que el cabrón no se quede con el puro estado corporal, sino que hayan redes, ¿no es cierto?, que le permitan decir, ¿hasta cuándo esta cuestión? O ve cosas en la tele que lo desesperan. Si el chiquillo es medio ñoño, no sé si lo será, pero si tiene ese perfil, muchos chiquillos ñoños están bajoneados. Los otros están enojados en muchos casos, o muy ansiosos, porque no logran mentalizar tanto. Y los que son más ñoños, el bajón de ver el mundo y decir que no lo puedo modificar y que no puedo hacer nada. Y que incluso mis papás me están dando explicaciones estúpidas y yo no soy estúpido y me siento ofendido por esta situación. Lo digo porque yo... De hecho, lo que acaba de decir es lo que yo siento a veces, es como que uno le da la explicación a la situación, pero en realidad es como que estuviera hablando estúpidamente con el estudiante, porque en realidad, como vuelvo a insistir, nada le satisface.
es como que las respuestas para él son irrelevantes, o sea, Exacto. ninguna cosa le llama la atención. Hay veces, de vez en cuando, día martes, que nos juntamos en orientación, que llega como un poquito más de ánimo, pero son poquitas las veces que uno lo ve dispuesto a cambiar su actitud corporal o de la parte gestual frente a la cámara o, digamos, interactuar con otros compañeros, porque también es poco de interactuar con otros compañeros, y obviamente hace que las actividades para él sean como pasivas, totalmente pasivas. Claro. Es por eso es lo que te digo, o sea, hay factores de personalidad. Todos estamos afectados. Ahora, ¿cómo la vas a llevar la cosa? Depende de en qué condiciones estabas antes y factores de personalidad. Es decir, esta crisis te puede producir bajoneo. Otra persona que tiene rasgo obsesivo se va a poner a hacer millones de cuestiones, las va a hacer muy mal, no va a terminar ninguna y va a andar enojón porque nadie le sigue el ritmo, por ejemplo, porque va a tratar de evadir la realidad haciendo cosas, dedicándose a cuestiones que a lo mejor uno le puede decir terapéuticamente, mire, tenga planta, no sé, pinte, pero se va a obsesionar con darle perfección a cuestiones y va a picotear mucho. Otro va a caer directamente en el bajón, otro va a andar furioso por esta situación y la va a agarrar con todo el mundo. Hay gente que incluso va a empezar en la familia a tener problemas de agresividad familiar u otras cosas, o consumo problemático de drogas, y que nunca, o de, ¿no es cierto?, en general consumo problemático de sustancias, que también incluye comida, es así, y que nunca había caído en eso antes, porque era una persona más o menos de temperamento fuerte o ansiosa, o ambas, ¿no es cierto?, pero que no había tenido este confinamiento largo. Los estudios los vimos la semana pasada. O sea, el confinamiento largo equivale a que yo hubiera tenido un estrés traumático por un evento grave. ¿Entiendes? Sin que me haya pasado una cuestión grave. O sea, a lo mejor no me quedé sin pega. A lo mejor no se me murió ningún viejito, un familiar antiguo que yo quería. O mi mamá, a lo mejor. No se me enfermó mi lolo, o yo. No. Pero cursa como si me hubiera pasado, porque el mantener durante el tiempo la situación de incertidumbre, este proceso inflamatorio general, que les digo que eso es lo que se ha visto, que es lo que produce el confinamiento, lo que acabamos de ver, ahí dice justamente, proceso inflamatorio, o sea, hay una cuestión fisiológica de base, no es el rollo nomás, no es que yo soy enojón, mi organismo no está bien, no estamos hechos para esto, es así, nada que hacer. Ahora, ¿qué tanto te va a influir? Va a depender de cómo entraste y de rasgos de personalidad previos que tú tenías. Entonces, yo creo que es el caso de tu alumno, que está con distimia. Y además, él tiene la capacidad de reflexionar más. Y a veces Sí. cuando uno reflexiona más que los otros, se enoja porque el resto no se siente tan angustiado como tú, o no lo demuestra. O no opina tanto como él, claro. Exacto. O le das respuesta así como, no, pero si no es para tanto, miren, mi hijo, si ya va a pasar esta cuestión. Y así como, pero ¿cómo? Es indignante, los cabros se indignan con esa situación. Sí. Claro, son perfiles diferentes. Y muchos, y aquí está, craving, muchos estábamos comiendo, pero muchas personas están en esa parada. Y eso es peor, porque tu organismo va a tener más dramas físicos. Y esos dramas físicos van a impactar a cómo está funcionando tu cerebro. No solo a nivel de la inflamación, que eso lo tenemos la mayoría, porque el no movernos produce eso, sino que también, además, ¿no es cierto?, vamos a tener hipertensión, ¿no es cierto?, incremento, por lo menos, de la presión arterial, taquicardias inexplicables, que cuando las logro captar, me asusto y eso me produce más. Entonces son estas luces de configuración que estamos teniendo. Ese es el punto. Entonces, el no tener un contacto físico directo, no solo hablar con la gente, o sea, está bien que llame a la abuelita, ¿entiendes? Pero igual la gente echa de menos la cosa física directa, porque así es la especie humana. Ese es el punto, nada que hacer. Ahora, sí podemos hacer cosas específicas acorde a los perfiles para minimizar la cuestión, ¿ya? Porque las secuelas van para todos, pero que no sean secuelas inhabilitantes. Ese es el punto, en la meta que tenemos que tratar. Ahora, ese estudio que han hecho, efectivamente les puede servir bastante como para tener un barómetro, y la idea es saber qué es lo que tengo que hacer, no el puro diagnóstico nomás, porque con eso no hacemos nada, ¿sí? Esa es la cosa. Ya, entonces, hay que tratar de que los chiquillos, ¿no es cierto?, tengan actividad física en la casa, ¿ya? Los lolos tengan actividad física, que no sea una actividad física de chicoteo, de cosas que no tengan sentido. Mucho sirve baile, que se puedan comunicar y poner el teléfono o lo que sea con su
amigos y que hagan coreografías mutuas desde donde estén. ¿Ya? Puedes decirle a tu hermano más chico que reemplace al otro y no mire los gestos, siempre y cuando no lo esté retando, que el cabro movió la pata para el otro lado y un conflicto hay que tratar. Pero ese tipo de cosas, o sea, que hagan coreografías mirándose con los otros compañeros, que bailen las cosas que a ellos les gustan, que deberíamos estar teniendo pausas saludables. Yo ignoro si ustedes ya están teniendo entre clase y clase pausas saludables y en qué consisten, porque deberían tenerlas. ¿Ya? Con los más chiquititos, por ejemplo, ejercicios que les sirvan para modular la respiración, con los más grandes, ¿no es cierto?, pausas saludables que tengan que ver con contracciones musculares y relajación progresiva, que también vamos a subir cápsula de eso. Con los lolos funciona más eso, con los más chiquititos funcionan más cosas como hacer un cuento y estirarnos como gatitos, o cuestiones de ese tipo que los ayudan a inducir bajas de presión arterial, ¿no es cierto?, a tener un cambio, ¿no es cierto?, en cuanto a los ciclos que están teniendo durante el día. La atención de un niño chico no es más de 50 minutos, en las condiciones que están ahora es aproximadamente de 30 minutos. Lo siento, eso es lo que los estudios muestran, ¿ya? Más o menos 30 minutos. Entonces, yo no puedo estar más de 30 minutos haciendo una actividad del mismo tipo. Si yo varío las actividades, empiezo con formulación de alguna hipótesis o de que se acuerdan y no sé qué, y hago una actividad que implique hacer algo, o poner un video que se fijen en tales detalles, o que pongan atención en no sé qué, y después volver a formular una explicación, pero no esto que estamos teniendo nosotros, que somos adultos y aguantamos más, porque incluso tenemos mejores niveles de serotonina, la mayoría, y conexión prefrontal. ¿Sí? Los lolos no lo tienen, los niños pequeños tampoco, le insisto, ¿por qué eso es así? Porque tenemos estos dos periodos sensibles. Eso es así y nada que hacer. ¿Ya? Ahora hay gente que incluso tiene tiempos menores de concentración porque las condiciones previas han sido peores, digamos. Pero normalmente eso es lo que tienen los chiquillos, y los lolos más grandes es entre 1 hora, ¿no es cierto?, y 1 hora y media el máximo de concentración. Ahora, en estas condiciones, ninguno les va a aguantar todo eso. Hay que hacer pausa y hay que hacer variaciones de actividades que impliquen, por ejemplo, ¿no es cierto?, que el concepto que están tratando, ellos puedan hacer como un resumen, digamos, de lo que están diciendo, haciendo un dibujo, por ejemplo. No sé si ustedes han visto que muchas veces los alumnos, cuando están incluso poniendo atención en clase presencial, se ponen a hacer como garabatos o monitos por los lados de los cuadernos. No sé si ustedes han visto. Ese es un canalizador de energía, ¿ya? Canalizador de ansiedad, en realidad, ¿ya? Entonces, cuestiones de ese tipo, por ejemplo, que los chiquillos sí hagan un resumen con un dibujo específico, que los chiquillos paren, hagan una pausa y hagan una representación de tal concepto, qué es lo que ellos más percibieron en ese concepto, o que lo representaron, de qué se dieron cuenta que les estaba pasando en su organismo cuando estaban representando ese concepto. Cosas de ese tipo, porque son pausas. ¿Qué es lo que hacen? Yo focalizo mi atención en dimensiones. Puedo estarla focalizando en dimensiones de evocación verbal, puedo estarla focalizando en evocaciones, ¿no es cierto?, de posturas corporales, o de cómo represento algo, o de una imagen, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay que variar cuáles son las dimensiones en que yo estoy focalizando mi atención en un determinado momento. Es decir, yo puedo estar trabajando, ¿no es cierto?, un concepto en una unidad, pero tengo que meter actividades que prioricen, ¿no es cierto?, diferentes dimensiones, porque con eso voy a prolongar los tiempos de atención. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, pero ese es el punto. Hay tiempos de atención limitados. Para alargarlos, entre comillas, hay que variar las actividades, ¿no es cierto?, y hay que apelar a dimensiones distintas de lo que el chiquillo se le está pidiendo en estas interacciones, aunque sea en este caso a distancia. ¿Ah? Otras cosas que es importante es tener también, ojalá vayamos a tener algo con los apoderados, decían, ¿no?, que vamos a tener seminarios con los apoderados, porque esa es la idea, para que ustedes también les puedan sugerir cosas y le hagan caso, por ejemplo, diciendo, mire, también la señora esta le dijo tales y tales cosas, ya lo tiene clarito y tiene que cumplirlo porque ya se le dijo. Bueno, cosas que tienen que ver con la dieta, adicionar ciertas cosas y sacar otras, ¿ya? El estar comiendo demasiada sal no es bueno, el incremento calórico no es bueno. Imagínate, yo como sano, yo me como un yogur con fruta y avena en la mañana, eso es bueno, pero resulta que yo ahora no camino 3 pisos para arriba y 3 pisos para abajo 2 veces en el día y me voy a pie a tal lado. ¿Se entiende? El sedentario ya alteró
¿cuánto debería ser la ingesta calórica que yo estoy teniendo? Entonces, si yo sigo comiendo sano, voy a engordar un poco igual. Pero si yo además recurro a estas cosas insanas y no adiciono cosas, ¿no es cierto?, como ojalá, por ejemplo, algunos antioxidantes, comer lechuga en la noche para regular el sueño, tratar, ¿no es cierto?, de comer obligatoriamente fruta en la mañana, nada de bebida energética. Ojo con eso, porque hay chiquillos, a mí me están contando también otros colegas de otros lados, que los mismos chicos le dicen que se tienen que tomar una porque están con trastornos del sueño. Mucha gente está con trastornos del sueño, adultos y niños, y lolos, digo. ¿Ya? Niños chicos en general no es tanto, a menos que el adulto con que están les produzca el trastorno del sueño, digamos. Pero los lolos, los adolescentes y las personas mayores están con trastornos del sueño en general. ¿Ya? Entonces son cosas que hay que hacer porque este aislamiento social nos está provocando esta poda perceptual, echar de menos el contacto físico, y que no es un echar de menos racional, porque uno sabe que es la pandemia y que no hay que hacer, pero esas explicaciones racionales a veces quedan vacías porque es un estado del organismo que está sufriendo, ¿no es cierto?, una carencia a nivel perceptual que se echa de menos y que afecta directamente al organismo. Y eso es así. ¿Ya? Eso los estudios lo muestran y eso es así. ¿Ya? Carmen, estamos a 5 minutos. Ya, sí, vamos, pero esto yo se lo voy a profundizar en la capsulita, ¿ya? Pero vamos a hablar de las neuronas espejo, de ¿no es cierto?, la respuesta de la ínsula, la amígdala y el hipocampo, que no es por saberse las partes nomás, sino porque realmente uno tiene que cachar que a esta edad es como súper complicado, a la adolescencia, pero lo que quiero decir antes de que terminemos, ahí está, es que nosotros tenemos que el cerebro social adolescente, ¿no es cierto?, tiene dos características específicas. Primero, que durante la infancia más o menos uno logra un equilibrio, ¿no es cierto?, entre lo que le pasa al organismo, lo que uno es capaz de reconocer en el organismo y de decir acerca de eso, ¿no es cierto?, y la capacidad de que algún tipo de estímulo externo o una norma o una explicación razonable yo pueda tratar de asociarla aunque no la comprenda totalmente. Pero cuando llega la adolescencia, ¿no es cierto?, viene lo que es, ¿no es cierto?, un desequilibrio normal, ¿ya?, normal, por reconfiguración del conectoma, por los cambios del organismo, normal, que va a generar, ¿no es cierto?, que lo que le pasa al cuerpo, los cambios del cuerpo, me generen estrés. Y que yo ande como perseguido, o lo voy a decir aquí, ¿no es cierto?, enojado. O sea, al estar estresados, los adolescentes en general, ¿no es cierto?, desconfían de lo que les dicen las figuras de autoridad o las personas, ¿no es cierto?, que tienen a su alrededor y que no las consideran como alguien que está vivenciando lo mismo a nivel fisiológico. Segundo, necesitan referentes, y estos referentes están tan desconfigurados como ellos, los pares. Tercero, ¿no es cierto?, pasa que los chiquillos pueden entender algo racionalmente, más acabadamente que un niño más pequeño, pero las fuentes no les resultan creíbles. Detectan más las incongruencias, digamos, que lo que las detecta un niño chico. Y ¿no es cierto?, lo último es que las señales que le están dando a las personas a su alrededor, por eso yo les digo que tenemos que estar conscientes del estado en que estamos cuando estamos con los chiquillos. Estas señales les producen más influencia que un niño en etapa escolar que ya está estabilizado antes de que venga este cambio grande en el organismo de nuevo que les desconfigura todo, ¿ya? Entonces, las señales que ustedes dan a chiquillos que están iniciando la adolescencia y en el transcurso de la adolescencia son importantes, no lo que ustedes están diciendo, sino el estado en que se lo están diciendo. Y hay que trabajar mucho con ellos para que ellos estén conscientes de cosas que a ellos les pasan y que se cursan internamente. Es decir, señales que el cuerpo les da y que si uno no se da cuenta que le están pasando, uno puede tener muchos más conflictos de los que uno quisiera. A esta edad uno puede verbalizar emociones. Cuando uno es más chiquitito, ¿no es cierto?, no tiene esa capacidad de pensar que te está pasando algo. Puedes verbalizarlas mejor, pero como los chiquillos están en este desequilibrio de que este organismo hoy día por este estímulo siente esto y mañana siente algo levemente diferente porque hay personas a mi alrededor y esas personas me inducen a cambio organímico, entonces en ese sentido hay que tener mucho ojo. O sea, nosotros somos un coordinador, un sincronizador de los estados fisiológicos de los alumnos. Y si uno está consciente de eso y puedes trabajar cosas que puedas hacer tú para que tu organismo esté mejor y que además intencionadamente tú puedas hacer ciertas señales fisiológicas que van a ser leídas por los chiquillos, tú vas a inducir a que los chicos
se sincronicen sus estados contigo y tengan menos crisis que, ¿no es cierto?, si los chiquillos simplemente se guían por las puras señales que ellos están teniendo. Ellos necesitan un ancla, y uno puede inducir esa ancla, pero no con un puro discurso verbal, sino con interacciones que uno puede hacer con ellos. Vamos a ver igual algunas en las cápsulas, cosas que uno puede empezar a practicar para generar, primero, un mejor estado, porque hay que tratar de sentirse bien, y segundo, ¿no es cierto?, para poder usar estos estados de manera intencionada, cuando uno observa que hay un chiquillo que se está desequilibrando, para inducir, ¿no es cierto?, esta ancla de, ¿no es cierto?, estabilización o modulación emocional en los lolos, además de trabajar algunos aspectos que tienen que ver con reconocimiento de estados internos en ellos también, para que adquieran la posibilidad de autorregularse emocionalmente. Ese es el punto. Cosas muy breves, ¿no es cierto? Bueno, los estudios muestran lo que yo les había dicho, lo vamos a profundizar en la cápsula, ¿no es cierto? En los chiquillos que son multitasking, hoy día la evidencia muestra que no es así, que uno picotea mucho pero no profundiza, y eso es porque hay baja serotoninérgica en los chiquillos en la adolescencia. Les cuesta más, ¿no es cierto?, concentrarse. Cuando se enganchan de algo, les cuesta desengancharse, y lo que necesitan en muchos casos es picotear muchas cosas, porque eso les produce subidas de dopamina, los juegos de video, los enganches con el celular, etc. Y eso también es trabajable. Otro punto, que los chiquillos igual miren esto, ojalá los chicos hagan estos gráficos, estos dibujos, resumiendo qué es lo que entendieron, generando su propio concepto, haciendo un dibujo, un esquema, un diagrama. Eso ayuda mucho. No estar tomando, por ejemplo, notas con el computador, escribir a mano, aunque tengan una letra horrible, da lo mismo, porque esto es para ellos. Eso también nos ayuda a mejorar la comprensión y también a tener una mejor memoria, ¿no es cierto? Y otra cosa que también se sabe y que es importante, es que los chiquillos también, cuando trabajan con otros pares y se explican entre ellos, también facilita la comprensión de cosas que yo les pude haber explicado. Porque incluso el organismo de ellos lo leen, digamos, de una manera más sincrónica que adultos que son muy diferentes a ellos. No sé si hay alguna pregunta o consulta, porque me dice que estamos... Yo tengo que son un cuarto para las 6 de la tarde. ¿Preguntas, consultas, comentarios? Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo de tomar notas. Bueno, yo quería compartir como una experiencia que tuve con una estudiante de séptimo. Tenían que hacer un collage y yo les dije que representara a la sociedad actual, y entonces una niña me dijo: profesora, yo puedo hacer un collage que en internet y en PowerPoint. Y yo le dije: no, porque en clases de arte estamos, ustedes tienen que recortar, tienen que pegar, usar su creatividad, y no es lo mismo hacer un collage en el computador, que ustedes mismos recorten y se las ingenien buscando los materiales, las texturas, las formas, los colores. Entonces, bueno, ahí como que no me entendieron mucho, me costó mucho explicarles que no era lo mismo, porque para ellos es lo mismo, No, pues. pero, y es más cómodo porque les gusta más, pero siempre les recalco que en arte a ellos me gusta a mí que ellos sientan eso, que hagan experimentos con los materiales, con los colores. En arte lo que se ha visto que logra mucho, ayuda a tener autorregulación emocional, las técnicas mixtas. Cuando tú mezclas cosas, o sea, no es un óleo, es un óleo con otras cosas agregadas, ese tipo de cosas. Por ejemplo, los estudios muestran que para personas que tienen algún desequilibrio emocional o que están entrando a procesos de angustia, porque el tomar cosas, sentir olores, ese tipo de cosas, focalizar mi atención en lo que estoy tomando o manipulando, ayuda a que no focalice la atención en el rollo mental que estoy teniendo. Eso también, y a estar más consciente de los estados del organismo, a cambiar la respiración, baja la presión arterial. Esa es una de las cuestiones que hoy día se recomienda, y súper buena tu acotación, porque de hecho vamos a tener que meter cosas como esa ahora a la vuelta. Es una de las cosas que hay que hacer, retomar la realidad, porque estamos viviendo una burbuja de no contacto con las cosas reales. Y ese es un punto bien peligroso. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta o acotación, colegas? ¿No? Gracias, Paulina. Ahí te veo tu nombre, Paulina, gracias. Yo quería hacer una consulta, pero que no está relacionado precisamente con los niños. ¿Se puede hacer o no? Sí, si da el tiempo, no sé. Si Estamos súper atrasados.
Es que, Entonces no importa. no, por favor, perdón, pero como habíamos enviado el correo anteriormente, la verdad que estamos pasados ya y tenemos que hacer Si la te pido conexión que con la otro grupo. anotemos, colega Viviana, te pido que la anotemos y la retomamos apenas empecemos la otra clase. Si puedes, Por que la favor, anotemos. Para que no se nos olvide y ya la retomamos la otra clase. Eso. Ya. Ya, colega, entonces, sorry, estamos en la hora. Entonces, ya hay una cápsula complementaria de esto que se subió ayer y vamos a hacer otra específica también para el grupo, para este grupo. Así que los que puedan, ahí ya hemos ido subiendo otras cápsulas. Como les digo, no ¿Dónde se buscan las cápsulas? ¿Dónde están? enviamos el correo para todos, enviamos el correo con el ya. link. Sí, Ya. clican el link y van directo, se ven todas. Ya. Y a partir de la otra semana empezamos con la revisión de qué es lo que es un cribado, estas sintomatologías, cómo se agrupan, y vamos a subir cápsulas para practicar cosas y poder retroalimentar en clase también. Esa es la idea. ¿Sí? Ya, colega, gracias. Disculpen el tiempo ahora que fue menos, pero Gracias. para la otra retomamos Nos mejor. vemos Gracias. la próxima Ahí estamos. semana. Vale.